Bien, estimados amigos, gracias por conectarse a mi canal. Lo que te voy a decir es lo siguiente: relájate, disfruta y aprende con Antonio Alcocer. Bien amigos, vamos a trabajar con las propiedades de las matemáticas. Específicamente en este video vamos a trabajar con, déjame marcártelo, ok, con ahora la propiedad conmutativa, y vamos a ver estos tres ejemplos de la propiedad conmutativa, ok, y luego vamos a trabajar con la asociativa, ok, y en próximos videos pues trabajaremos con otras propiedades y también te dejaré ejercicios para que tú trabajes con ellos y practiques. Ok, en primer lugar cogemos el lápiz, puedes coger tu libreta y apuntar las propiedades. Voy a dejarte escrito aquí y voy a trabajar en la parte derecha de este cuadrito rojo, estas dos líneas rojas que tú ves ahí, y vamos con el primer ejemplo. Por ejemplo, si estamos con la propiedad conmutativa vamos a trabajar con la suma, ¿ok? Con esto que está aquí. Y dice que el orden de los sumandos no altera la suma, ¿ok? Vamos a demostrarlo. Dice 6 más 2 es igual que 2 más 6. Si nosotros resolvemos la igualdad en ambos lados, nos dice que 6 más 2 es 8, y en la segunda, en la derecha, dice que 2 más 6 también es 8. Por lo tanto, esto se cumple. El orden de los sumandos, ¿ok? Fíjate que yo este orden lo cambié aquí, ¿ok? Y da el mismo resultado. Vamos a ver ahora un ejemplo con la multiplicación. Vamos a marcarlo para que sepas que estamos por esta que está aquí. Multiplicación. ¿Y qué es lo que dice la multiplicación? Pues la multiplicación lo que dice es que el orden de los factores no altera el producto, ¿ok? Vamos a demostrarlo. Si tenemos, vamos a usar estos mismos dos números, ¿ok? 6 por 2, este punto significa ya no lo estoy poniendo el que tú conoces tradicional, que es la X, para que te vayas acostumbrando, porque ese signo por se puede confundir con una variable cuando estemos en preálgebra. Por lo tanto, vamos a seguir con el punto. ¿Ok? 6 por 2 es el lado izquierdo de la multiplicación, y le voy a cambiar los factores de lugar y vamos a ver si da el mismo resultado. El lado izquierdo dice que 6 por 2 es 12, y dice que el lado derecho es 2 por 6, también es 12. Por lo tanto, la suma y la multiplicación sí tienen la propiedad conmutativa, sí les afecta. Entonces vamos a ver ahora la resta, míralo aquí, la resta y la división. Vamos a demostrar que esas dos, no tienen la propiedad conmutativa, no les afecta. ¿Ok? Vamos primero con la suma. Voy a estar en el lado izquierdo abajo y vamos a ver 6 menos 2. Si nosotros ponemos el signo igual y ponemos 2 menos 6 y resolvemos esto que está aquí, ¿ok? Luego diremos por qué no es igual y qué se hace para decir que esto no es igual a esto, ¿ok? Oye, 6 menos 2 es 4 en este lado de la supuesta igualdad, que no va a ser igual, ¿ok? Y aquí restamos 2 menos 6, gana el signo del mayor, y aunque es 4, es menos 4. Por lo tanto, esto que está aquí no es igual. Eso es lo que significa la rayita esta que cancela el signo igual, por decirlo de esa forma. Quiere decir que no es igual. 6 menos 2 no es igual a 2 menos 6. ¿Por qué? Por esta razón que está aquí, ¿ok? No es lo mismo un 4 positivo que un negativo 4, ¿ok? Eso no es igual. Vamos a ver en la división.
si nosotros vamos a cambiar de color, vamos a coger un verde, si nosotros dividimos 6 dividido entre 2 es igual a 2 dividido entre 6, vamos a ver que no va a ser igual, ¿ok? Como no va a ser igual, déjame poner primero el igual correctamente para luego cancelarlo, ¿ok? Es igual, porque vamos a dividir 6 entre 2, que es 3, igual a 2 dividido entre 6. Si tú haces la división, ¿ok? Y pones, en Estados Unidos se pone la casita al revés. ¿Cuántas veces cabe el 6 dentro del 2? Ninguna vez. 0 veces. Le pones el punto porque ya sabes que es un decimal, ¿ok? Y le añades un 0 al 2, ¿cierto? Ok, si tú multiplicas 3 por 6 es 18. Al dividir, al restar, te sobran 2 y vuelves a bajar un 0, ¿verdad? Acá y te da 3 otra vez y te da 18 y así sucesivamente. O sea, en realidad es 0.333333333. Podemos poner 0.33 periódico de esa forma, ¿ok? Porque se va a repetir. Periódico se refiere a que se va a repetir ese número forever. Entonces, como en matemáticas se ve más lindo que un decimal, una fracción, pues entonces vamos a decir que esto es un tercio. ¿Ok? Entonces, si cambiamos de color para decir que esto no es igual a esto. ¿Ok? 6 dividido entre 2 no es igual a 2 dividido entre 6 y 3, que es el resultado de la izquierda, no es igual a un tercio o 0.3333 periódico. ¿Estamos claros? Perfecto. No dejes que el agua te llegue al cuello, ni que te asuste. Pues la propiedad asociativa, ¿ok? De la suma, de la multiplicación y de la resta la vamos a ver ahora, ¿ok? Vamos a ir primero con, déjame marcarlo, ¿ok? Estamos marcando la propiedad asociativa y vamos a trabajar primero con la suma, ¿ok? La propiedad asociativa de la suma, ¿ok? Vamos a ver, déjame cambiar de punta y vamos a ver, coger el lápiz, uy, ¿dónde dejé el lápiz? Aquí. La propiedad asociativa de la suma. Fíjate que lo que dice es que los sumandos se pueden reagrupar sin cambiar la suma. ¿Ok? Vamos a verlo. Por ejemplo, tenemos 8 más 4, tenemos aquí, cerramos el paréntesis, más 2, igual a 8, fíjate que estoy sacando el 8, más paréntesis, ¿ok? Y voy a cambiar, donde estaba el 8 voy a poner 4, más 2. El 2 este que está aquí, lo voy a poner dentro de este paréntesis, ¿ok? Y vamos a resolver el lado izquierdo de la igualdad y el lado derecho. Entonces, si yo tengo 8 más 4, que son 12, bajo el 2, ¿ok? Voy a ir paso por paso. Esto va a ser igual a, si yo cojo el 8, lo bajo porque no voy a trabajar con él, resuelvo el paréntesis, 4 más 2, 6. Si te fijas, 12 más 2 es 14. Y esto es igual a 8 más 6, que también son 14. Por lo tanto, la propiedad asociativa de la suma, no importa cómo tú pongas los sumandos, no va a alterar la suma. ¿Ok? Vamos a ver esto en una multiplicación. Por ejemplo, si tenemos los mismos números, ¿ok? 8 por 4, esto es un punto,
cerramos paréntesis y lo abrimos y cerramos paréntesis. ¿Ok? Abrimos y cerramos paréntesis. Y por 2, esto va a ser igual y vamos a sacar de un paréntesis uno de los números y vamos a meter el 2. En este caso sería hacer lo mismo que en la suma, pero vamos a multiplicar. Voy a poner el punto, no hace falta, pero voy a poner el punto porque estamos empezando, ¿verdad? Con esto de las 4 por ecuaciones numéricas, ¿ok? Entonces, esta igualdad dice que 8 por 4 entre paréntesis por 2 va a ser lo mismo que 8 por el paréntesis, ¿ok? Que es 4 por 2. Vamos a verlo. 8 por 4, 32 por 2. Y 4 por 2, 8. Si yo tengo 8, esto sería 8. Espérate, déjame borrar ese punto, porque el punto no va ahí, va en el centro entre los dos números, ¿ok? Entonces tenemos que 32 por 2 es 64. 2 por 2, 4 y 3 por 2, 6. Y 8 por 8, 64. Vemos que en la multiplicación la propiedad asociativa también cumple, ¿ok? Con la igualdad. ¿Qué es lo que sucede? ¿Ok? En este caso, pues 2 cosas. Que te tienes que saber las tablas de multiplicar y que te tienes que saber esas propiedades. ¿Ok? ¿Por qué? Porque cuando te surja, por ejemplo, una resta, vamos a ver la resta, que tenemos 8 menos 8. Vamos a ponerlo otra vez porque se ve horrible. ¿Ok? 8 menos 4. 8 menos 4, cierro paréntesis, menos 2, dice que no es igual a 8 menos, paréntesis, 4 menos 2, cerramos el paréntesis, vamos a probarlo. El lado izquierdo, exacto, 8 menos 4 es 4, menos 2, ¿sí o no? Esto no es igual a 8 menos 2, porque 4 menos 2 es 2. 4 menos 2, estamos hablando que es 2. ¿Ok? Y como es 2, cuando hagamos esta otra resta de 8 menos 2, nos vamos a dar cuenta que 2 no es igual exactamente a 6. ¿Por qué? Porque 8 menos 2 es 6. Esto que está aquí no es igual. No es igual. Vamos a verlo con la división. Déjame borrar la multiplicación porque no sé si voy a tener el espacio suficiente. Bueno, voy a tratar. Si tenemos paréntesis 8 dividido entre 4, cierro el paréntesis, dividido entre 2, ¿ok? Dice esto que no es igual a 8. Fíjate que estoy haciendo lo mismo, sacando del primer paréntesis, ¿ok? No es lo mismo 4 dividido 2. No es lo mismo. ¿Por qué? Vamos a probarlo. Porque 8 dividido entre 4, ¿ok? Cuando dividimos 8 entre 4 da 2. Si dividimos, bajamos este 2 y aquí hacemos lo mismo. Bajamos el 8, resolvemos el paréntesis y el paréntesis nos dice que 8 tiene que estar dividido entre 2, porque 4 dividido entre 2 es 2. Por lo tanto, 2 dividido entre 2 es 1. Y esto no puede ser igual que 4. ¿Por qué? Porque 8 dividido entre 2 es 4. Esto que está aquí, este resultado
no es igual. ¿Ok? Y hemos probado que la propiedad asociativa de la suma no cumple con la igualdad. ¿Ok? Bien, vamos ahora a, si me permites un momento, te voy a marcar el número 2, que ya lo hicimos, ¿cierto? El número 2, esta es la suma, esta es la propiedad asociativa de la multiplicación, la propiedad asociativa de la suma, y la propiedad asociativa, ¿ok?, no tiene tampoco validez, por lo tanto esto no es igual. La propiedad asociativa no tiene nada que ver con la recta ni con la división. ¿Ok? Pues nada, este video se ha terminado. Gracias por conectarte a mi canal. No te olvides darme un like, suscribirte, compartir con tus amigos y amigas. Marca la campana, te va a notificar los nuevos videos que vaya a subir. Es importante que nos vemos en el próximo video. Bye bye.